La ciencia no es un adorno. La ciencia genera riqueza. La ciencia agrega valor. Hoy vamos a conocer casos de empresas nacionales que invierten en investigación e innovación, generan conocimiento y salen al mercado con novedosos productos. Hablaremos, por ejemplo, de semillas de papas, de usos de residuos de la industria del vino y de soluciones para un gravísimo problema ambiental. Además, tendremos tiempo para hablar de las invitadas indeseables de cada verano, las cianobacterias, y de danza, cronobiología y mentes en juego. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. El camino del desarrollo pasa por la ciencia. Un área del PDCIVA, la Unidad de Valorización de la Investigación y Transferencia Tecnológica, se dedica a detectar necesidades en el sector productivo, buscar soluciones científicas y desarrollar proyectos para generar innovación. Esto, que suena simple, no es la norma en nuestro país. Más habituado a importar procesos generados en otras regiones del mundo con frecuentes problemas de adaptación o sobrecostos. Hoy vamos a mostrarles cómo se trabaja para transformar ciencia en valor agregado. Comenzaremos presentando a la UBIT, el sector de PDCIVA que se encarga de tender los puentes entre el conocimiento y las empresas para dar valor a la investigación y también a la producción. Conversamos con Atilio De Ana, responsable de vinculación tecnológica de PDCIVA. El PDCIVA se creó en el año 86, pero recién en el año 2015, o sea, casi 30 años después, creó una unidad de valorización de la investigación o de vinculación, más que nada con el sector productivo. La B corta de valorización justamente viene de tratar de sacar lo más, digamos, aplicable o lo más valorizable de la ciencia y transferirlo a la sociedad, ¿tá? Ya sea en general, cuando uno habla de transferirlo a la sociedad puede ser, por ejemplo, una entidad pública también, pues no tiene por qué ser una empresa privada, puede ser una cooperativa o puede ser una pequeña empresa, pero es tratar de generar, darle valor a esa ciencia y que la sociedad lo vea como valor, ¿tá? Al verlo como valor, lo ve, digamos, del punto de vista del beneficio que trae a la gente el tener ese conocimiento disponible. Que de otra forma la ciencia uno lo ve como, digamos, el valor sino de la ciencia en sí mismo queda a nivel de la publicación de artículos que queda en un círculo un poco más cerrado. Transferencia tecnológica son toda una serie de procesos que facilitan la transferencia del conocimiento al sector productivo, digamos, a la aplicación de ese conocimiento. Lo que tratamos de hacer en general es tener una óptica, lo que se llama innovación abierta, que es conversar con las empresas, fundamentalmente, ir y preguntarles cuál es tu problema. ¿Qué problema tenés en tu industria, en tu empresa? Y de qué manera desde nuestro ángulo, digamos, de la investigación científica, podemos llegar a resolver. Desde la oficina, desde la UBIT, de la unidad nuestra, hacemos también la formulación de los proyectos. O sea, formulamos el proyecto, lo mandamos a la agencia que financia, generalmente es la ANI la que financia estos proyectos, y después hacemos el seguimiento en los 3 años de duración o 2-3 años de duración de los proyectos. El seguimiento activo, digamos. Generamos las reuniones, convocamos a las partes, colaboramos muchísimo con la unidad de propiedad intelectual de la UDELAR en todo lo que es el armado de la explotación comercial posterior, ¿no? Posibles patentes, posible transferencia de conocimientos a las empresas, etc.
Vamos a asomarnos ahora a dos casos de empresas nacionales que invierten en desarrollos novedosos a partir de la ciencia de Uruguay. En primer término, vamos a presentar a EFICE, la empresa EFICE, que desde hace décadas desarrolla productos químicos y entre ellos el cloruro férrico. Si bien, como les decíamos, ¿no?, este producto ya existe, no es nuevo, no se había explorado la posibilidad de que fuera una solución para un problema tan grave como es la contaminación de aguas superficiales por el fósforo que se aplica para la producción agropecuaria. Se constituyeron equipos en diferentes facultades, se siguieron diversas líneas de investigación, se buscó la validación de algunas suposiciones previas y se consiguieron resultados altamente positivos. En este tramo vamos a escuchar las voces, por un lado, la de la empresa y por otro, la de quien coordinó los diferentes grupos de investigación, el ingeniero agrónomo Carlos Perdomo, de la Facultad de Agronomía. La eutrofización es uno de los principales problemas ambientales que tiene el Uruguay, sobre todo por la contaminación que viene tanto puntual como difusa. Puntual puede llegar a ser de industrias o del saneamiento de ciudades y difusa por todo lo que tiene que ver con las actividades agrícolas. Es la más difícil de atacar y es la que nosotros pensamos que podemos dar una solución con algunos de nuestros productos químicos, por ejemplo el cloruro férrico, y era una de las soluciones que necesitábamos investigar y experimentar a través de la asociación con PEDESIVA y la UDELAR. Nosotros particularmente trabajamos en atacar el problema del movimiento de fósforo del suelo al agua. Nuestro grupo específico acá en la Facultad de Agronomía, mientras que otro grupo dirigido por Luis Aubriot de la Facultad de Ciencias, él estudió específicamente el problema ya en el agua, cómo reducir el fósforo que ya llegó al agua. Y otra investigadora, Gianella Faccini de la Facultad de Química, desarrolló una matriz para capturar fósforo en el agua, que es otro enfoque diferente. Y el doctor Márquez de la Facultad de Ciencias, él desarrolló con su grupo un sensor de fósforo sencillo y barato para que pueda rápidamente detectarse si las concentraciones de fósforo son altas o bajas. Y además hubo otro investigador, Miguel Carrequiri, de la Facultad de Ciencias Económicas, que trabajó en toda la parte, visto desde el punto global, económica de este problema. Pero el aporte específico nuestro fue justamente tratar de disminuir las pérdidas de fósforo del suelo al agua. Realmente no habíamos hecho esta experiencia previamente. Yo me encontré con Atilio de ANA de PEDESIVA hace unos 5 años atrás aproximadamente y hace unos 3 que empezamos a trabajar. PEDESIVA organizó muy bien todo el equipo de investigadores. Realmente tenemos el orgullo de estar trabajando con una cantidad de investigadores de los más importantes del Uruguay, como Carlos Perdomo, como Briot. Y el hecho de estar trabajando con varias facultades de la UDELAR y varios investigadores hace que el proyecto en particular tenga una cantidad de visiones diferentes a las que nosotros podíamos agregar desde la interna. Nosotros empezamos a estudiar la posibilidad de aplicar un producto químico, como en este caso el cloruro férrico, para que reaccione con el fosfato que está en el suelo y lo vuelva químicamente muy estable, que lo precipite. Entonces eso provoca que no se mueva más con el agua de escurrimiento. Porque el fosfato, como está en el suelo, en esos sitios de muy alto nivel de fósforo disponible, se mueve muchísimo con el agua de escurrimiento. Si le agregamos cloruro férrico a la superficie del suelo,
Y basta con que neutralicemos o precipitemos el fosfato que está en menos de 1 centímetro del perfil del suelo, ya es suficiente para que las pérdidas de fósforo bajen dramáticamente. Bajan el 50, 60, 80%. Entonces, con una aplicación que es económicamente viable, se puede rápidamente, en términos de horas, bajar muchísimo la pérdida de fósforo del suelo al agua. Todos sabemos que nuestra uva insignia, el Tanat, tiene algunos componentes importantes para la salud humana. Caracterizar con precisión estos elementos, definirlos y determinar sus beneficios es una tarea que está en curso. Lo verdaderamente novedoso es encontrar todas estas propiedades y algunas otras, inclusive en lo que hasta ahora es un residuo de la producción vinícola. Estamos hablando del orujo de la uva. La bodega Traversa, junto con la bodega Vinolfi, son la contraparte privada de equipos de Facultad de Química, de UTEC, del Instituto Clemente Estable y del Instituto Pasteur de Montevideo, que están buscando respuestas y también desarrollos productivos. La doctora Margot Paulino, quien coordina las investigaciones desde Facultad de Química, nos da detalles sobre las características y los avances de este proyecto. Los productos que queremos desarrollar son entonces los que van apareciendo en esta cadena de desarrollo, que serían el orujo seco, el orujo extraído en forma líquida, el extracto secado en spray, que es una forma sólida, pero también vamos a hacer microencapsulamientos a partir del líquido, con lo que vamos a obtener otra forma microencapsulada de ese mismo producto. Y también acoplados a un laboratorio sensorial del departamento CITAL, vamos a desarrollar alimentos que contengan alguno de esos productos. A nivel productivo, ¿qué es lo que interesa? Interesa que la empresa Traversa Vinolfi, que apostó a la idea nuestra, al final del camino tenga un plan de negocios que le permita partir de su excedente, de su residuo, y llegar a productos con valor agregado que se puedan vender en el mercado internacional como nutracéuticos. Estamos extrayendo tal vez un bagaje de polifenoles que no está en el vino, necesariamente. O sea, esto no es una investigación a partir del vino, es una investigación a partir de un producto que es un descarte del proceso de vinificación. Y eso es lo que tiene de interés, que podemos estar encontrando perfiles polifenólicos diferentes. Lo que están viendo en amarillo y rojo es la proteína, lo que están viendo en violeta claro es el ADN, y lo que están viendo en varillas grises y rojas son los polifenoles contenidos en los extractos de los orujos de uva. ¿Qué estamos haciendo? Infiriendo de cómo interfieren en el proceso inflamatorio y de esta manera asociándonos a los resultados que se obtienen a nivel experimental del ensayo de los extractos en modelos que prueban a ese factor de transcripción, nosotros vamos a verificar la razón por la cual pueden ser antiinflamatorios por este mecanismo. Nosotros recibimos de Bodegas Traversa y Vinolfi esto que es orujos de uvas Tanat y otras variantes. Esto es un producto que es el excedente de la extracción que se hace para obtener el vino. Por lo tanto, es un residuo por el momento no aprovechado en su totalidad. A partir de ahí, estos son los orujos, tal cual vienen de la bodega, de los cuales aproximadamente hay 10 toneladas por año que se generan. Nosotros hacemos un proceso de secado al vacío para proteger de que no se oxide la muestra, hasta sequedad, es decir,
secamos y pesamos hasta peso constante y obtenemos esto que es la materia prima para la siguiente fase. ¿Que cuál es? Después de haber desarrollado un proceso de extracción de bioactivos, realizamos una maceración en una mezcla hidroalcohólica, etanol-agua, con la cual extraemos en forma óptima, por lo que desarrollamos antes, los polifenoles que están contenidos acá. De manera que este líquido que ven acá es un extracto obtenido a partir de los polifenoles contenidos en los orujos secos y luego filtrado. Lo que nosotros hacemos en el resto de las fases del proyecto es incorporarle a ese extracto el valor agregado de la investigación. Para eso cubrimos varias fases. Analizamos, y acá ven muestras que están ya todas analizadas, le realizamos los llamados análisis físico-químicos que consisten en calibrar la cantidad de fenoles totales. Acá el compuesto bioactivo es el comúnmente llamado flavonoide. Tienen taninos, tienen una cantidad de componentes, pero todos son polifenoles. Para la salud humana los polifenoles tienen muchos antecedentes. No por nada la paradoja mediterránea indica que los polifenoles contenidos en el vino tinto prevén de enfermedades cardiovasculares. En el Mediterráneo se detectó eso, y a partir de ahí podemos decir que los polifenoles tienen capacidades antioxidantes muy importantes, que además colaboran con mantener el equilibrio en el ser humano, pero tienen otras propiedades, no solo esas, que eso es muy lógico. Son moléculas que pueden entrar en diferentes metabolismos. Uno es el antioxidante, pero también hemos detectado que pueden ser antiinflamatorios. También hay estudios que prueban que pueden ser neuroprotectores. Entonces nosotros, en una etapa básica, pero que apunta a responder a tu pregunta, vamos a documentar esas funcionalidades. Entonces podremos decir, con conocimiento de causa y habiendo medido el efecto, que son antiinflamatorios, que son neuroprotectores, que son antioxidantes, y cuánto. En el último tramo de Sobre Ciencia volveremos a mostrarles empresas que apuestan a la investigación, al desarrollo y a la innovación para producir en Uruguay. En este caso vamos a hablar de papas. Ahora, primera tanda, ya volvemos aquí en TV Ciudad.